Bueno, retomo ahora estos videos donde voy a seguir con el tema del camino interior. Sostenía en el video anterior, en el primero, que existe un camino interior que nos lleva al descubrimiento de nuestra esencia. Un camino, una llamada, algo que nos atrae hacia nuestro mundo interno y hacia este yo profundo o esencia. Entonces hablaba del camino. Ahora voy a afirmar lo que aparentemente es opuesto, pero no es contradictorio, porque en realidad lo que voy a decir ahora es que el camino existe y también no existe. Entonces, ¿cómo es que no existe el camino? No existe desde el punto de vista que nosotros somos este yo profundo. En India lo llaman también Atman, Atman o centro, alma. Entonces nosotros somos esta alma y esta alma se está manifestando, expresando a través del cuerpo, las emociones y el pensamiento. Entonces nosotros nos quedamos más bien apegados a estas expresiones y no captamos el núcleo del cual todas estas expresiones surgen, la fuente. Entonces, la fuente es esta alma donde a veces espiritualmente se dice, no es que el cuerpo tenga un alma, sino que el alma tiene un cuerpo. Entonces, si nosotros partimos de este concepto, que es el alma a tener un cuerpo, quiere decir que el cuerpo se encuentra en el alma. Podríamos decir que el cuerpo se encuentra en el alma como el pez se encuentra en el agua. Y entonces, por cuerpo entiendo cuerpo-mente, el organismo cuerpo-mente. Entonces, como si dijéramos, el pez tiene que hacer un camino para llegar al agua. No, el pez no tiene que hacer un camino para llegar al agua, el pez ya está en el agua. Lo que pasa es que probablemente como nunca ha tomado distancia del agua, como siempre ha estado en el agua, ni siquiera se da cuenta que está nadando en el agua y que su vida, toda su existencia, su cuerpo, mente de pez está totalmente interpenetrado por el agua. Él vive en esa agua, aunque no la reconoce como tal. Entonces, de la misma manera podemos decir que no hay un camino desde el organismo cuerpo-mente hacia el alma, porque el organismo cuerpo-mente ya está en el alma. Entonces, no puede haber un camino. Lo que sí puede haber es un descubrimiento de que estamos viviendo en el alma, que esta que yo soy, Claudia Casanovas, está viviendo y tiene su ser y tiene su origen en el alma, en Atman, en un centro profundo que está dándome la vida como está dando la vida a cada uno de nosotros. Entonces, desde allí no hay un camino, es simplemente darse cuenta. Entonces, el camino es un camino de darse cuenta, es lo que decía en el video anterior, el camino es, si hay un camino, es darse cuenta, es un camino de conciencia. Pero entonces ese darse cuenta también puede ser instantáneo. En cualquier instante del camino interior o del camino exterior, yo puedo darme cuenta que estoy en el agua, porque estoy siempre en el agua. No hay un instante en el que yo no esté en el agua, no hay un instante en el cual este organismo cuerpo-mente, Claudia Casanovas, se encuentre fuera de su alma, está siempre siendo nutrida y alimentado por el alma. Entonces, alma y vamos a decir también Atman en este momento, o centro. Entonces, la pregunta que sigue, que yo me he hecho y que contesto también en el libro del Piccolo l'Immenso, en Lo Pequeño lo Inmenso, la pregunta que sigue es, ¿por qué no nos damos cuenta y cómo podemos hacer para darnos cuenta que somos esta alma que nos anima? En italiano anima y animar, anima quiere decir alma. Entonces, el ánima nos anima, ¿no? El alma nos anima. Entonces, ¿cómo es que no nos damos cuenta y cómo podemos llegar a hacerlo? Una de las respuestas posibles es que no nos damos cuenta porque nunca salimos fuera del agua. Si la metáfora del pez es útil, aunque por supuesto tiene sus límites como toda metáfora, pero podríamos decir que si al pez lo sacas del agua por unos minutos y siente la carencia del agua, cuando vuelve a caer al agua, ahí sí que se da cuenta que es el agua. Y ahí entonces nada, otra vez como pez en el agua, pero quizá en su conciencia, por comparar con el no estar en el agua, reconoce lo que es el agua.
Entonces a veces esta manera de decirlo se relaciona con la idea de que hemos estado como especie, hemos estado en un paraíso que sería el agua, sería nuestro verdadero ser, y de pronto salimos del paraíso y nos dimos cuenta, solo cuando salimos del paraíso nos dimos cuenta, aquello otro era el paraíso y yo quiero volver al paraíso. Como decir, se nos armó una dualidad, paraíso-infierno. Estábamos en el paraíso sin darnos cuenta, ese es el mito del paraíso, ¿no? Pero que habla de un aspecto de nuestro camino interior de conciencia. La conciencia se encontraba en el paraíso, se encontraba en la unidad total, en la paz, la felicidad, la unidad, pero sin darse cuenta de que eso era el paraíso. ¿Por qué? Porque no tenía ningún punto de referencia para comparar. Entonces, espiritualmente se dice que fue necesario salir del paraíso, o sea, como estaba diciendo antes, velar de alguna manera el paraíso, para que haya como un deseo de volver al paraíso, de redescubrirlo, dándose cuenta y quitando los velos. Entonces, que este velarse de la esencia tendría una función didáctica, podríamos decir de alguna manera, tendría una función como para enseñarnos qué cosa era el paraíso, perdiéndolo, anhelarlo y volver a él conscientemente, algo por el estilo. Entonces, como es evidente, me parece ahora, por lo menos en la lógica que estoy tratando de utilizar, que en realidad ese paraíso sigue siendo el núcleo de nuestra alma, que el paraíso es el sentimiento de unidad, el sentimiento de unidad, de que todo es uno y que nosotros somos uno con el todo. Entonces, esa sensación está siempre dentro y no es necesario un camino para sentirla, porque está ya aquí. Habría que abrir las puertas de la percepción, como decía Huxley o como decía William Blake, ¿no? Decía, si las puertas de la percepción se abrieran, veríamos todo como realmente es, infinito. Pero las puertas de la percepción, nuestras puertas de la percepción, están bastante cerradas como para no percibir este infinito. Entonces el trabajo, y ahí sí viene el aparente camino, el trabajo es abrir las puertas de la percepción, o sea, sensibilizarse para percibir lo más sutil. Estamos muy acostumbrados a percibir lo denso, que lo denso puede ser el cuerpo, las emociones o los pensamientos. En grado de densidad, el pensamiento es o parece más denso que los otros, que la emoción o la afectividad o el cuerpo, pero de cualquier manera eso es lo que nos atrapa nuestra atención, estos aspectos más objetivos de nuestro ser. Y entonces tenemos que mirarlos, tenemos que conocerlos, pero también para soltarlos como última realidad. No hay que soltarlos porque seguimos siendo un cuerpo, unas emociones, unos pensamientos o unas intuiciones. Pero todo eso que somos como organismo cuerpo-mente, danza en algo mayor, en algo más sutil, que es lo que yo estoy sosteniendo junto a millones de seres humanos que la piensan así, que ese es nuestro ser último y que el diálogo entre ese ser personal, ese ser más concreto y ese ser sutil o sutilísimo, como lo llaman a veces, el diálogo, la interacción es ese tipo de unidad de la figura con el fondo. Es como una unidad en la cual nos podemos reconocer. No tenemos por qué negar el cuerpo, la afectividad o la mente, como nos sucede de negar o no reconocer aquello más sutil y que es la fuente de todo esto. Entonces, bueno, desde este lugar decía, el camino interior no existe porque basta abrirse y ya se está ahí. Entonces, veremos en el próximo video cómo abrirse, cuáles son los obstáculos a esta apertura y cuáles son los recursos. En efecto, hablaré principalmente de un obstáculo, que es el que creo el mayor, y de un recurso que también creo que sea el mayor. Así que hasta la próxima. Gracias.